Hola, soy Nacho y en este vídeo voy a explicar los componentes de la cadena de sonido. En la cadena de sonido podemos diferenciar los equipos según su posición en fuentes, procesadores, conexionados y salida de audio. Para empezar, contaré como fuente a los equipos electrónicos que entregan la señal eléctrica de audio original. Los micrófonos son capaces de transformar la señal sonora de una voz o instrumento en señal eléctrica, generalmente trabajando a niveles de 0,775 mV o menos 60 decibelios, dependiendo de la excitación del micro antes de ser preamplificado. La salida de micros utilizada suele ser XLR en los micrófonos profesionales. Existen también con salida USB o jack. Podemos diferenciarlos según la forma de realizar la traducción analógica eléctrica. En dinámico, mediante una bobina móvil cargada con un campo magnético que es accionada por la onda sonora, genera un impulso eléctrico con la información de la onda. En los de condensador requieren de una alimentación llamada Phantom que suministra voltaje de 24 o 48 voltios a las placas de un condensador, que estarán una fija y otra móvil haciendo de membrana. Al moverse por la energía sonora genera una variación de corriente que contiene la información del sonido. Los micrófonos de cinta contienen una cinta metálica fina doblada en zigzag interpuesta entre dos imanes permanentes. Al vibrar la cinta por la incidencia del sonido, la variación del campo magnético genera una corriente de tensión igual a la de la onda sonora. Piezoeléctrico. La vibración de la membrana provoca el movimiento del material piezoeléctrico en el interior, que puede ser cuarzo o carbón, que al rozamiento en su superficie genera una corriente análoga a la de la onda incidente. También podemos encontrar otras fuentes como instrumentos o reproductores CD MP3 que trabajan con señal de línea a 1,22 voltios o más 4 dBu. En un sistema profesional encontramos cables de conexión balanceados, con 3 conductores como TRS para instrumentos como guitarra y bajo, jack TS de 2 conductores. También podemos tener en cuenta otra fuente entre las que utilizan tensión de línea como sería un sintonizador de radio o un ordenador. Para transportar la señal a la sección de procesado podemos utilizar elementos de conexión y distribución. Podemos hacer uso de cajetines de escenario para manejar todas las líneas de cable mediante una manguera que puede alargar la conexión hasta la ubicación deseada. Pueden ser analógicos o digitales, presentando estos últimos ventajas en el transporte, aislamiento y número de conectores. Utilizan conexión XLR, TRS y los digitales poseen un conector de salida digital. Podemos encontrar conectores Harting, Firewire. Las cajas de inyección o DI son otro aparato necesario en conexiones profesionales para señales no balanceadas de instrumento, por ejemplo, que convierten esta señal en balanceada y de baja impedancia. Esto posibilita tiradas más largas de cable y poseen entrada y salida XLR y jack. Cuando necesitamos duplicar una señal, utilizaremos los splitters, que mediante un transformador de entrada induce su señal a otros dos transformadores independientes. Pueden ser activos, lo que significaría poder ajustar la ganancia si fuera necesario. Suelen utilizar entrada XLR. Para tener una superficie en la que organizar las líneas en el orden que mejor convenga, sobre todo en estudio encontraremos el patch panel. Tiene la particularidad de poder cambiar las entradas de posición en la mezcladora o copiar señales. En los analógicos se utilizan latiguillos para interconectar las líneas. Los digitales disponen de un selector y una pantalla. Utilizan conector XLR y funcionan con la señal de línea o micro. El siguiente paso es el procesamiento de sonido. Lo primero que necesitamos es ajustar el nivel de entrada de todas las líneas mediante preamplificación, elevando el nivel de las líneas más débiles. Los preamps aumentan el voltaje para igualar todas las líneas y posteriormente utilizarlas como más convenga. Es útil para elevar señales débiles, por ejemplo las del micrófono. Suelen aceptar tanto entradas XLR como TRS. En algunas cadenas de sonido interviene un ordenador que recibe la señal sonora vía USB desde una interfaz de sonido que actúa como preamplificador. Dispone de conversor analógico digital para la entrada y digital analógico para la salida. Podemos encontrar entrada MIDI para instrumentos y controladores digitales. Un elemento clave en la cadena de sonido es la mezcladora. En este equipo reunimos las señales con una ganancia unificada. Seguirá trabajándose con la señal de línea de 1,224 voltios. Dispone de varias entradas por canal. Según la señal venga con voltaje de línea TRS o de micrófono XLR. En primer lugar, podemos ajustar la ganancia de las líneas monitorizando las señales visual y acústicamente para mayor precisión. Permite alimentar micrófonos de condensador mediante el Phantom. Permite realizar envíos con la salida a otros equipos o escuchas para técnicos y músicos, agrupar señales, ajustar el volumen de las pistas, activar o mutear señales e incluso aplican efectos, realizan la ecualización, compresión y otros ajustes de dinámica. Aunque lo mejor es utilizar envíos a otros equipos específicos y recibirlos de nuevo en la mesa para poder después mezclar. Para ello se utiliza el patch o cables de inserto que suelen ser TRS. En algunas ocasiones podemos encontrar entradas digitales como MIDI
o como Firewire o ADAT, que aceptan varios canales a través de un conector. Desde la mezcladora podemos enviar las señales para procesar el sonido en otro equipo. Con un ecualizador podremos atenuar o realzar las frecuencias que más nos interesen del timbre de una señal. Los diferentes filtros que encontraremos son tipo shelving, realzan la frecuencia a partir de la elegida. No es un corte seco, sino más bien progresivo, hacia los graves o los agudos según de qué tipo sea. Mediante la combinación de estos dos filtros se obtiene un filtro de campana. Otro filtro es el high pass y el low pass, que forman un corte en las frecuencias bajas o altas para dejar solo la aguda o baja a partir de la frecuencia elegida, haciendo un corte pronunciado. Los ecualizadores gráficos poseen filtros de campana en múltiples bandas de frecuencia y podemos observar de un vistazo la ecualización que hace el equipo. Los EQ semiparamétricos permiten fijar la frecuencia para realzar dentro de un rango de graves, medios y agudos generalmente, y la ganancia en cada una. Los ecualizadores semiparamétricos permiten ajustar además el ancho de banda para afectar más o menos frecuencias. En los ecualizadores digitales podremos añadir filtros si es necesario y permiten moldear el sonido mucho más fácilmente con todos estos parámetros. Suelen utilizar conector XLR. Otra función importante es la del procesador de dinámica. Existen diferentes formas de realizar ajustes, ya sea limitadores, establecen un nivel máximo de intensidad sonora, compresión para evitar mucha diferencia entre los momentos de mayor y menor intensidad, haciendo la señal más uniforme. Los expansores realizan la tarea contraria, atenúan los valores menores al threshold elegido para dar mayor rango dinámico. Las puertas de ruido, que trabajan similar a un expansor, solo que es útil para señales que solo requieren la parte más intensa de las señales, descartando ruidos que no deban formar parte de la señal. También utilizan XLR y trabajan a nivel de línea. Por otro lado están los efectos, que modifican los parámetros de fase, reverb, delay y otros efectos que actúan en el paneo. Todos estos elementos continúan utilizando niveles de línea y pueden ajustar la ganancia de la señal seca y de la señal mojada, ya sea en el equipo o mediante el ruteo adecuado. En algunos casos devuelven retornos por señal LR, es decir, estéreo, y el conector XLR es el más común. Una vez procesada la señal pasa a ser amplificada para su transmisión al espacio sonoro mediante el uso de amplificadores. Lo ideal es que la relación señal-ruido al aumentar la ganancia sea proporcional. También debe presentar linealidad entre la entrada y la salida. Tendrá alta impedancia a la entrada y baja a la salida. Destacan ampli de válvulas y de transistores. También existen otro tipo de amplificación, los de clase A, B y D. Una característica fundamental es la impedancia, pues de esto depende cuántos altavoces podremos conectar en paralelo. La impedancia de salida de la etapa debe ser al menos 10 veces mayor que la impedancia del altavoz a conectar. Cuanto mayor sea esta relación, mayor factor de amortiguamiento se dice que tiene la etapa. La potencia máxima viene dada por el voltaje nominal recibido en la etapa y por su impedancia nominal. Se mide en dBu referido a 0,774 voltios RMS o en decibelios vatios. La potencia que entrega la etapa dependerá del número de altavoces que conectemos en paralelo. Podemos encontrar conectores XLR o TRS. Las podemos ver fácilmente trabajando a 240 voltios y hasta 10 amperios máximos, aunque no trabaja a la potencia máxima de manera constante. Las más potentes pueden suministrar 1500 vatios por salida, dependiendo de la impedancia de los altavoces y la forma de conexión. El último paso será entonces transformar la señal eléctrica con la potencia adecuada en señal sonora. Para los altavoces será necesaria una potencia de entre 30 y 40 vatios, llegando algunos hasta los 1000 vatios. En los altavoces, la excitación de la bocina produce el movimiento que se traduce en la señal sonora. Cabe destacar los tipos de altavoces dinámicos y electrostáticos, con un funcionamiento basado en el mismo principio que los micrófonos dinámicos y de condensador. Utilizan conectores del tipo XLR, Speakon en sistemas profesionales y podemos encontrar RCA o jacks en otros sistemas. También hay que tener en cuenta salidas como los audífonos o grabadoras, que mantendrán el nivel de línea sin necesidad de amplificación.